Buenas, volvemos con Lo que no querés escuchar. Sigue Gonzalo con preguntas sobre generaciones. Gracias, Irina. Bueno, siguiendo con lo que había mencionado Vero sobre la viralización y las redes sociales, la pregunta que tenemos ahora es, ¿las redes sociales exageran la sensibilidad o la visualizan? O la visibilizan, perdón. Lo que queremos dar a entender con esto es que si las redes sociales de algún modo logran exagerar lo que es los sentidos de uno mismo, o mismo lo que decía Vero de viralizar cosas que no son mediante la inteligencia artificial. Yo creo que en realidad, si lo miramos en términos generales, lo que hace es invisibilizar una gran parte de la realidad en base a exagerar la otra. O sea, te muestra una parte de manera tan nítida o tan impresionante que te perdés todo el resto. No te da el contexto completo. No solo que no te da, sino que te quita contexto, ¿no? O sea, cuando vos manifestás algo que te gusta, no sé, pensemos un deporte o algún tipo de moda, alguna cosa que a vos te interesa, empezás a recibir información de eso. Y dentro de eso, desde la opinión de lo que coincide con vos. O sea, te va alejando del que opina distinto, incluso de esa misma actividad. Y por supuesto te va alejando de otro tipo de actividades que no tengan que ver con eso. O sea, vas perdiendo el panorama de lo que pasa en la vida, ¿no? Si a vos te interesa la botánica, te van a empezar a llegar plantas todo el tiempo. Y te vas a olvidar que hay pájaros, por ejemplo, para decirlo de alguna manera. Creo que eso es lo que hace, ¿no? Distorsiona, fundamentalmente. Buenas, bueno, soy Agustina, me incorporé después de este bloque, pero lo que quería como sumar a lo que decía Manuel y más o menos también en esa línea, es que me da la sensación de que al recortar, porque lo que se muestra en una red social es un recorte, una historia, una publicación, termina siendo una realidad distorsionada. O sea, puedes poner pueden poner una historia de algo de a mí que me muestre haciendo algo que no es algo que represente la totalidad de lo que soy. Pero al tener tantas reacciones de un público que también está como medio oculto, porque no, por más de que sí tiene una identidad, pero ahora últimamente tampoco es que hay fotos o algo que avalen esa identidad, o sea que estás como una realidad distorsionada que interactúa con algo que tampoco es lo que soy, o sea, es un flash de un momento descontextualizado. Entonces me parece que hay como eso, no solo que la exagera, sino que es una realidad distorsionada que empieza a darse en otro plano, en paralelo a lo que sí soy, que es en presente, en mi realidad, en los vínculos que construyo, y eso es lo que me representa, ¿no? Esos segundos, no sé cuánto, 30 segundos, ¿no? ¿Cuánto con la historia? 15 Bueno, 15 segundos, son 15 segundos, pero si vos los mostrás, genera un impacto y una interacción que no soy yo eso. Me da esa sensación. Además, creo que hay otra cuestión que hay un interés permanente por viralizar, ¿no? O sea, lo que vos vas a terminar viendo es lo que tenga más adhesiones. Y monetiza a veces. Y hay un mecanismo primario de llamar la atención que tiene que ver con las emociones más básicas del ser humano. O sea, nosotros tenemos un canal de YouTube donde subimos estos programas y otras cosas. No sé, debemos andar por los 300 seguidores. Y hace, no sé, un año que venimos haciendo el programa y venimos de antes con el programa. Esos 300 seguidores suponemos que de alguna manera coinciden con nuestra manera de pensar, por eso que les llega. A la persona que no piensa como nosotros, no le llega simplemente este programa, no le llega a nuestro canal. ¿Me entendés? Ahora, ¿por qué tenemos solo 300? Porque tratamos de pensar, tratamos de reflexionar, hablamos normal, no generamos golpes de efecto.
Quizás si hubiéramos venido el primer programa y empezábamos con Vero a discutir y a insultarnos y yo le pegaba una cachetada en frente de la cámara, quizás tendríamos más seguidores. Porque habría llamado la atención la violencia, lo disruptivo. O sea que no solo que te va distorsionando porque te muestra una pequeña parte y te quita todo lo otro, sino que te lleva a lo más primario de tu funcionamiento. Te va a llevar a lo más elemental, a lo que tu cerebro no necesite gastar nada de energía. Entonces cuando aparece otro que te quiere hacer reflexionar, que te hace trabajar el cerebro, vos vas a escaparle, no lo vas a querer escuchar. Yo quiero que alguien sea abogado del diablo, que piense distinto. Santi, ¿qué pensás? Y muchas veces pasa esto de que se busca como un gancho para llamar la atención. Más que nada en lo que es Instagram, TikTok, que son redes sociales tipo de ver muy rápido, se busca esto de que lo que más llama la atención es tipo los primeros 3 segundos. Eso es lo que marca de que se van a quedar viendo el video o van a pasar a otra cosa. Y esa es la estrategia de marketing, ¿o no? Sí, mucho se busca eso, que los 3 primeros segundos sean lo que más llame la atención para que se quede el espectador. Y vale todo. Claro, y muchas veces pasa eso, de que se muestra como partes exageradas, que no son en sí por ahí la persona o el video en sí, es como la manera de llamar más público. ¿Y qué hay de verdad eso que, siendo la abogada del diablo, de que las redes le dieron voz a aquella gente que no la tenía? De que se animaban a opinar, que sea en el ámbito personal no lo podían hacer. ¿Qué piensan de eso? La pregunta es si es positivo o negativo. Positivo o negativo, claro. Para mí es positivo que que se use el celular como una voz a las personas que callaban lo que les pasaba o algo así. O sea, es una herramienta, como la puedes usar para bien o para mal. Para mí, que sea tu voz, las redes sociales, que te ayude a viralizar algo. Ponele, ayudamos a perritos que están en situación de calle, para mandar la plata, ayuden y se va recaudando. Eso también después también con problemas personales, quizás querés hacer conocida la historia que te pasó, que quizás la están pasando otras personas más y armas una comunidad con esas personas que le están pasando lo mismo y está bueno si lo usás para bien. Bien, ¿se está usando en general para bien? Depende de uno. No, digo en general, mirando a la sociedad, porque vos lo que planteás, me parece que vos sí la tratás de usar para bien. Nosotros también, suponete. Pensemos que todos los que estamos acá tratamos de usarla para bien. Ahora, en general en la sociedad está avanzando o está retrocediendo? ¿Qué creen? Opiniones. Con esto de las redes y que bueno hay que llamar la atención o todo, también hay una decadencia de todo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero ser músico, grabo 15 segundos tocando una canción o ¿qué es ser músico hoy por hoy? ¿Qué es ser artista? Todo también es una decadencia, porque todo el mundo es lo que propone esta generación también, que todo el mundo puede ser todo sin experiencia previa o sin preparación previa. Es una igualdad. O sea, me estás diciendo que estamos retrocediendo. Y sí, igual en parte sí. Con lo que dijo Agua a mí me pasaban como 2 cosas, que un poco comulgo con algunas cosas en las que ella plantea, Agua del diablo, como por ejemplo, no sé, sí creo que hay un espacio de denuncia o de viralizar determinadas situaciones y eso lo comparto y me parece que está bueno visibilizarlo, que también hay medios de comunicación que están en redes sociales, que no están en otra forma de comunicarse, o sea, o me cuesta encontrarlos. Pero sí me parece que lo que se planteaba era como más de la identidad. O sea, como por un lado, o sea, las redes sociales como yo soy lo que muestro en redes, o solo cuenta lo que soy de lo que aparece en redes, y por otro lado es yo querer, no sé, expresar una situación, o denunciar algo que está pasando, o convocar a una marcha. Está bien. A ver, pero esos son aspectos puntuales. Veamos lo general. A ver, en este momento están apareciendo enfermedades casi que estaban erradicadas.
como el sarampión. Estaban erradicadas, ¿por qué? Porque había una campaña social de vacuna obligatoria. Porque si la vacuna no es obligatoria, no sirve. Porque si vos te vacunás y el vecino no, no sirve. O sea, ¿por qué está desapareciendo la vacunación? Porque eso de darle voz a cualquiera, sin mirar la jerarquía, hoy hay gente que estudió 10, 15 años, que tiene un montón de experiencia, te dice que es necesario vacunarse, y cualquier imbécil, porque tiene la misma voz que se le dio a las redes, el mismo derecho, dice, yo no quiero, ¿y qué? O sea, esto de dar la voz puede sonar como muy democrático. De hecho, cuando apareció, yo me acuerdo que me comí el viaje de, viene una etapa mucho más democrática del mundo, porque ahora cualquiera va a tener voz, no vas a necesitar poder pagar un espacio en un medio, por ejemplo. Yo me comí ese viaje, pero hoy estoy absolutamente decepcionado, porque puso al mismo nivel el que se preparó, como decía el del músico, ¿no? El tipo que estudió, que se preparó, a otro que simplemente dijo, bueno, yo me saco lo que tengo, no importa si tengo nivel o no tengo nivel, y estoy al nivel que los demás. O sea, se le dio voz al que no está preparado, al que no se le exige cierta idoneidad, y peor, ni siquiera hoy se exige que sea verdad lo que dice. Bueno, vamos a escuchar algunos audios. ¿Quieren? ¿Lleno? Otra vez agarramos a la lleno. Tenemos unas llamaditas, tenemos unos audios que... ¿Qué cosas no quiero escuchar? No me gusta escuchar la gente hablar de que está todo bien, que el país va bien, cuando estamos pasando hambre, cuando estamos pasando por un mal momento. Ver cómo hay gente que está perdiendo laburo y el programa se trate más de cómo está el clima, cómo está el día, y eso no es algo que está bueno. Quiero que se traten temas serios, temas que nos interpelan a todos día a día. Yo lo que no quiero escuchar es a gente defendiendo este gobierno aún estando mal ellos. No quiero escuchar que por odiar a otros acepten que todos sus derechos los pasen por arriba. No quiero escuchar que tenemos que aguantarnos y seguir esperando lo que no va a pasar. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué no quieren escuchar ustedes? ¿Qué dicen? Bueno, yo quería, justo teníamos preparadas unas preguntas, que lo puedo escuchar ahora, que sería las generaciones anteriores. Se callaban más, reprimían más todo esto, y hoy ponele, como decía usted, de que hoy cualquiera puede hablar de cualquier cosa. Hoy se habla de todo, y capaz que hay cosas que antes la gente misma se reprimía porque no se sentía apta, no se sentía capaz de decirlo, entonces prefería callarlo antes que dar su opinión. Como ahora, bueno, los audios que escuchamos de la gente que decía que no quería hablar del gobierno, que no quería escuchar al gobierno, que no sé qué, y quizás son gente que no está capacitada porque no son políticos o no estudiaron ese sector, pero quizás antes eso se reprimía por ese mismo miedo, por así decirlo, a no saber o opinar sin saber. Entonces es como la pregunta, bueno, es, las generaciones de antes reprimían, y ahora las generaciones de hoy en día hablan de todo o de cualquier cosa sin saber. A ver, respecto de que nos reprimíamos, porque me hago cargo de las generaciones anteriores, dependió de los momentos históricos. Yo te aclaro que cuando yo tenía tu edad, participaba en asambleas, participaba en debates, y no era muy bien formado. De hecho, con tu edad no se puede estar muy formado, digamos, en historia o en política. O sea, aquella generación
cualquiera que se interesara, y nos interesábamos la mayoría, participábamos y discutíamos, y nos íbamos formando discutiendo con otros que quizás sabían más, pero escuchándonos mutuamente, no diciendo una opinión, a veces hasta desde un perfil falso, y tirándola al aire sin hacerme cargo. No, de cara a cara, que creo que es la forma de formarse socialmente. No implica que el que sepa más tenga más opción. Por supuesto que en una asamblea, por ejemplo, había gente que eran como los líderes, porque sabían más, porque se expresaban mejor, porque eran mejores oradores, y los otros íbamos acomodando cuando podíamos participar. Ahora era como una escuela. Vos cuando entras en primer grado no sabes lo que saben los pibes que están en tercero. Te vas formando. Bueno, en la vida sería lo mismo, y yo creo que las redes evitan eso. Porque cualquiera puede opinar, no hace falta que sepa, ni siquiera hace falta que se haga cargo de lo que dijo, porque lo puede, como te digo, lo puede hacer de un perfil falso, y si no, simplemente se desconecta de esa red, y eso quedó. Y por ahí hiciste daño, por ahí, como es el caso de las vacunas, o como muchas cosas, que se van armando campañas utilizando la ignorancia de la gente, utilizando la emocionalidad más primaria y más baja de las personas. De hecho, se ha investigado, ahora con el tema de cómo se forman las campañas para que ganen los Milei o gane la ultraderecha. Te van armando como focus, y donde a un grupo, que por ejemplo son feministas, dicen, sacan algo de este candidato diciendo, porque nosotros estábamos por los derechos de las mujeres, y van a otro grupo que es patriarcal, y le dice, porque nosotros queremos que las feministas dejen de joder. El mismo candidato le dice lo mismo, cosas distintas a dos grupos, y termina ganando con cosas absolutamente falsas. Y eso es posible por esta disociación social, esta ruptura social, donde no nos hablamos cara a cara y no nos hacemos cargo de lo que decimos. Yo lo que digo acá, por ejemplo, si alguien de los que nos escucha me viene a reclamar que no está de acuerdo, yo tengo que fundamentar lo que dije, porque lo dije con mi cara, con mi nombre. Ahora, si lo digo en la red, es como que no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre eso. Otra cosa que, para sumar, voy a decir como una situación que me pasaba a mí cuando yo iba al secundario, y que me pasa ahora otra vez, volviendo a la situación de las aulas. Pero bueno, como son como micro sociedades, ¿no? Del aula. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando iba al secundario, éramos todos muy diferentes. O sea, había, por ejemplo, un grupito que le gustaba mucho el heavy metal. Yo estaba en el grupito de los más hippies. Había en ese momento, estaban empezando los floggers y los emo. Entonces los emo estaban peleando con los heavy metal porque no se querían diferenciar y tener banderas distintas. Y era una especie de lucha de qué cosas, desde qué música escuchabas, a cómo te vestías, a qué cosas defendías, qué banderas levantabas, cuáles eran más importantes, cuáles no. O sea, no había aborto legal, ¿no? Eso, estábamos re lejos de ese momento. Pero como que estaba todo ese furor y todo el tiempo por querer diferenciarse y en y convivir, tener tu grupo de pertenencia dentro de un aula donde hay otros grupos, ¿no? O sea, estaba como esa pelea, y eso te llevaba a la discusión permanente, pero una discusión saludable. A ver, después éramos amigos, salíamos juntos, todos nos cagábamos de risa, pero bueno, o sea, yo me llevo bien con vos, pero esta es mi identidad, esto es lo que me representa. Y después yo creo que con el tiempo se fue como diluyendo, y por ejemplo, no sé, se visten todos muy parecidos, ¿no? No hay esto de, no, o sea, a ver, a mí me representa esta música, y no es que yo digo, o sea, teníamos que, me acuerdo, que hacer turros para escuchar la música. Era como, bueno, de tal hora, tal cosa. Y a la semana siguiente rotamos, o sea, pero... Había un debate, había un acuerdo. O sea, ponele, no sé, me acuerdo la profesora, teníamos una materia llamada COE, que todavía está, Comunicación Oral y Escrita, y nos hacía llevar noticias del diario que para cada grupo había sido representativa. Entonces, bueno, o sea, salían ahí las diferencias y hablábamos sobre eso y no sé qué. Y esas dinámicas que empezaron en la escuela, después obviamente las replicábamos en nuestra vida, en lo cotidiano, lo llevábamos a otros grupos. O sea, yo en ese momento hacía teatro, entonces iba a teatro con lo que para mí había sido una novedad en la escuela y todo, pero estaba mucho esto de juntarse a discutir
pero, o sea, obvio siempre en términos saludables y sobre todo como esto, cuál es mi identidad, qué es lo que me representa, con qué grupos quiero estar en el tiempo en el que no estoy obligado a estar en la escuela, o sea... Que es un aprendizaje de socialización, al fin y al cabo. Y bueno, también eso de que hay distintos grupos, hoy se presenta políticamente lo mismo, es como que hay una grieta y si es Milei o si es otro, Claro. que en parte dicen que Milei ganó por el odio, pero el partido contrario no está proponiendo otra cosa porque lo quiere sacar de una patada. Y ahí creo que está el error de uno al pertenecer a un partido político o al ser fanático, porque para mí la política no se trata de fanatismo, sino no es como ser hincha de un equipo y vos podés decir que River es el mejor equipo o que Boca es el mejor equipo y podés usar la estadística, podés usar un montón de cosas para fundamentarte, pero no creo que funcione así. Creo que uno tiene que soltar el fanatismo y construir algo verdaderamente serio, que es como lo que dicen de crecer, ¿no? Estaría bueno eso también, como sociedad, de empezar a dejar las grietas innecesarias o luchas de redes o demás y construir algo entre todos serios como, bueno, unos adultos, ¿no? Porque al final es eso, es una pelea constante y no queda nada, porque llega uno y borra todo lo del anterior y no se construye nada socialmente. Y porque te esconde cuál es la verdadera diferencia, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, como te decía antes, dejaste de escuchar lo que el otro te está proponiendo, aunque sea para confirmar que vos tenías razón. Sí. Pero si lo dejaste de escuchar, simplemente repetís una consigna y esa consigna tiene que ver con una especie de camiseta, como decís vos, cuando en realidad se dejó de pensar que el problema principal es la contradicción entre el dueño del capital, que quiere obtener cada vez más ganancias con menos costos, y el que tiene que vender el trabajo a ese capital, que en realidad quiere ganar lo más posible con menor esfuerzo. Esa es la contradicción principal. Sin embargo, eso no se discute nunca más. O sea, no se discute el modelo de país que implique trabajo para todos, el modelo de país que implique si necesitamos una educación o no. Por ejemplo, en este momento se está por modificar la ley de educación para permitir que una familia, hablando de esto de darle la voz a cualquiera, también le dan el derecho a cualquiera, la libertad a cualquiera. Una familia puede decidir que un hijo de 4º grado no vaya más a la escuela. O sea, te das cuenta que es como que se está rompiendo la organización social. Porque eso que decía Maxi, la política debería ser, no para que nos pongamos todos de acuerdo, pero sí para que nos escuchemos y de ahí saquemos lo que nos conviene a todos. Sabiendo que siempre alguno va a salir más beneficiado que otro. Pero tiene que haber un consenso, porque de última sociedad significa que somos socios. Significa que todos vivimos dentro del mismo territorio y yendo un poquito más para acá o un poquito más para allá, nos debería contemplar a todos básicamente. Eso se está rompiendo. Sí, a mí me preocupa esto de darnos cuenta de si todos los excesos son malos y puede tener, cuando decíamos lo abogado del diablo, lo positivo, lo negativo, la tecnología, es tener tan presente de lo que yo soy que maneja eso y eso no me maneja a mí. Esto que se habla mucho de los algoritmos, se habla mucho de una realidad, entre comillas, porque hasta no han cambiado el sentido de las palabras. No es comunidad lo que está en comunidad en las redes, no es familia ni amigos lo que está en las redes, o sea, es lo cotidiano, es lo que yo tengo, esto es lo que me empuja a mí día a día entre ustedes a ser mejor versión de mí. Es como recién le decíamos esto, que ustedes hoy estén en la radio, que uno viene con todos sus miedos, con todos sus nervios, y se animan entre ustedes y se empujan a crecer y a romper con esto que le decíamos hoy, a tirarse al abismo. Y eso te lo da la presencialidad, el cara a cara. Te empuja el otro, no te lo da las redes. No te lo da las redes, no te da el que siento yo cuando estoy al lado de un compañero o de una compañera y lo que siento en la piel, lo siento en la voz, lo siento en los gestos. Eso no te lo da y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Que no es que estemos hablando de decir esto nunca más, no lo vamos a usar, pero sí tenés que ser consciente de cuándo lo usás, cómo lo usás y que no te está manejando a vos y que no está manejando tu entorno y no está decidiendo tu futuro. Que eso es, creo que es
lo más importante, ¿no? Bueno, estamos sobre la hora casi, nos quedaron Sí, pendientes, quieren que escuchemos los otros audios, ¿no? Quería dejarles una última reflexión, además de agradecerles mucho que hayan venido y que se hayan hecho cargo del programa. Lo que te hace las cosas más fácil no te está haciendo crecer. Y eso no quiere decir que renunciemos a buscar cosas fáciles, pero no puede ser siempre lo más fácil. No puede ser siempre lo que me da la razón. No puede ser siempre lo que me deja más tranquilo y más cómodo, porque entonces no estoy creciendo. Vos fíjate que hay gente que está empezando a reemplazar al terapeuta por la inteligencia artificial. Y ya se ha demostrado que hay pibes que estaban deprimidos y empezaron a consultar a la inteligencia artificial y se terminaron suicidando. Porque la inteligencia artificial lo que hace es darte la razón. Y si vos estás deprimido y estás buscando todo lo negativo para deprimirte más, la inteligencia artificial lo que va a hacer es empujarte cada vez más. Bueno, así funciona la tecnología cuando te hace las cosas más fáciles. Cuando te evita pensar, cuando te evita ser autocrítico, cuando te evita esforzarte. O sea, no quiere decir que esté mal la herramienta, como decía ella. Está bien, hay que usarla. Ahora, vos usala, no que te use la herramienta a vos. ¿Vamos? No, para sumar, también esto, ¿no? De ellos justo ahora se están egresando, están terminando la escuela secundaria y digo, como que el mérito o el premio de todo esto fue todo el esfuerzo que le pusieron a eso. Y que no fue fácil. Porque yo digo, bueno, o sea, no solo las complicaciones de las materias, también, o sea, como de buscar el equilibrio con tu familia, o sea, esto de empezar a ser adulto también, y de buscar ese equilibrio y todo eso no fue fácil. Y digo, bueno, es quizás una de las primeras experiencias que empiezas a tener en la vida, ¿no? De que, bueno, de que lo que no es fácil también tiene como otra gratificación. O sea, esto me costó, entonces sí tiene un mérito y sí lo festejo. Tiene otro valor. Y tiene un valor que no tiene un precio. Y después en la vida hay un montón de cosas que son fáciles y que la gratificación es mucho más instantánea, pero porque no me costaron. Bueno, nos vamos despidiendo del último programa de Lo que no querés escuchar, o lo que no querías escuchar, porque ya pasó. Sí, lo que no quería escuchar. Bueno, y el año que viene estarán invitados ya cada vez con más soltura, porque revienten, así que están todos invitados a pensar en un programa. Así que bueno. Irina va a empezar con los editoriales. Sí. Bueno, nos estamos viendo, gracias.